yo quiero un hijo perfecto. Yo, si voy a tener un hijo, tiene que salir perfecto. Yo no quiero que tenga ninguna discapacidad, quiero que sea inteligente, sociable, que le vaya muy muy bien en la escuela, que tenga las mejores calificaciones, que jamás tenga bajones emocionales, ni tampoco físicos, que sea una persona muy activa, que le guste mucho correr, ir al gimnasio, que tampoco me ponga a gastar tanto dinero, pero que logre realizar muchas actividades, que sea bueno en música, que sea bueno en danza, que sea bueno cantando, que le vaya bien, claramente que le vaya bien en todas sus asignaturas. Pero principalmente no quiero un hijo con defectos. No quiero tener un hijo que pues le tenga que ayudar mucho porque salga con discapacidad o discapacidad auditiva o discapacidades sensoriales. No quiero eso. Tampoco quiero que tenga discapacidades físicas. Claro, yo necesito un hijo que sea totalmente perfecto. ¿Quién le dice? ¿Cómo se le dice a un padre de familia o madre que él no elige cómo va a ser su hijo? Que todo se basa en una genética compleja y en toda una parte biológica que no lo va a decidir él. Y que claro, ya cuando nazca su hijo, todo se va a basar en un proceso de crianza y la educación que le puedan brindar. Pero que su hijo no nace para ser lo que él quiera, lo que el padre quiera, no. El hijo nace para vivir su propia vida y ser lo que él mismo quiera ser. Pero ¿cómo se le explica a los padres que no existen los hijos perfectos? ¿Y qué pasa? Lo que supone para un padre de que algo está mal con su hijo, algo no está bien, es la discapacidad. La discapacidad, a pesar de que es un proceso muy fuerte para la persona que la tiene, es peor. No es peor. También es un proceso igual de fuerte para el padre. Y es que muy pocas veces se habla de lo que vive un padre con un hijo con discapacidad, porque es un proceso muy difícil de aceptación a su hijo. O sea, suena muy mal decir esto, porque uno diría, no, es que lo ideal es que cuando nazca el hijo, el padre lo acepte y lo ame tal cual como es, porque es su hijo. Y claro, eso sería en un mundo ideal, pero no estamos. Estamos en un mundo que ha sido creado, diseñado y construido por personas y para personas sin discapacidad. Personas que podríamos considerar ideales. Entonces, cuando un padre tiene un hijo con discapacidad, que presenta alguna discapacidad, es cuando se empieza a sentir mal. ¿Por qué? Porque se da cuenta, hay un problema conmigo y hay un problema con mi hijo. Y de esto exactamente vamos a hablar en mi primer aprendizaje sobre la familia y la discapacidad. ¿Qué necesitan las familias de personas con discapacidad? ¿Qué es lo que realmente necesitan? ¿Qué apoyos? Porque claro, ya hemos logrado hablar de diferentes discapacidades, y es la hora de vamos a centrarnos en la familia y en el proceso que tiene la familia, porque estas son las que tienen un poder muy grande en sus manos, y es de lograr apoyar a su hijo para una formación ideal o de retrasarlo cada vez más. Y para empezar esto, vamos a hablar del proceso de duelo. ¿Y en qué consiste eso? Básicamente, el proceso de duelo es algo que puede llegar a vivir en varios momentos las personas. Pero yo no voy ahora mismo a definir qué es proceso de duelo, eso viene en otro momento. Pero bueno, el proceso de duelo va a ser esa serie de pasos, lo estoy explicando, me acabo de dar cuenta que lo estoy explicando, pero serie de pasos que va a tener que pasar una persona o una familia hasta llegar a la aceptación. ¿Okay? Va a llegar en la negación, donde va a decir, es mentira. Vamos a poner un ejemplo, que el hijo tiene autismo. Entonces va a decir, es mentira, mi hijo no tiene eso. Eso es que el profesional que ha estado por muchos años estudiando el autismo se equivocó, que esos errores pasan. Luego tenemos la ira y la culpa. Tiene mucha rabia y dice, no, Dios mío, es mi culpa, es mi responsabilidad porque yo hice a mi hijo así. Se sienten vacíos y empieza el llanto, el por qué mi hijo tuvo que salirme así, por qué lo tuve que hacer así, y todo fue mi culpa y ahora le voy a traer muchos problemas a mi hijo. Después viene un proceso más chévere, vamos a hablar de la negociación, y es aceptar
que el hijo no es ideal y que lo ama. Básicamente empieza un proceso en el que, ok, así es mi hijo y yo no tengo por qué juzgarlo, y aceptar que todas las personas son totalmente distintas a otras y que nadie es ideal y que realmente yo tengo que amarlo porque es mi hijo. Pero claro, a pesar de que aceptar esto, también después viene ese proceso de la depresión, donde el padre se perdona a sí mismo y dice, no fue mi culpa realmente, tampoco es culpa de mi hijo, me perdona a mí y perdona a mi hijo, para finalmente llegar a la aceptación. ¿Qué pasa en la aceptación? El padre por fin se siente orgulloso. El padre, si le preguntan, oye, pero me enteré que tu hijo es autista, y el padre, sí es verdad, te dijeron lo correcto, no estás equivocada. Y la persona le preguntará, ¿y tú te sientes bien con eso? ¿O alguna cosa? Y el padre es capaz de responder, claro que me siento bien, amo, respeto a mi hijo, lo reconozco y le brindo todos los apoyos que él necesita. Un duelo ideal. Pero claro, el mundo no es ideal. Entonces, por ende, el proceso del duelo, a pesar de que suene muy bonito y sus pasos sean muy específicos, cada persona va a vivir un duelo diferente. Por ende, cada persona va a vivir un duelo bien o mal, porque no todos los duelos son buenos. Tenemos los tipos de duelos, hay 4, los voy a leer. Está el duelo negado o reprimido. Básicamente no asume a su hijo, no lo reconoce, no es capaz de aceptar de que mi hijo tenga una discapacidad. El duelo bloqueado por exceso de culpa. Este es un padre que se siente tan culpable de lo que le pasó a su hijo que comete un error. Por ejemplo, la sobreprotección. Encierra a su hijo en una burbuja y aquí nadie me lo va a tocar, nadie le va a hacer daño, no le puedo permitir que haga daño, y no se da cuenta que por no soltar al hijo, su hijo se está perdiendo de vivir, de conocer personas, de tener amigos, de ir a la escuela. Entonces, también empieza un proceso de vergüenza y de hacerle todo al hijo, porque no lo creen capaz. ¿Qué quiere decir eso? Hay una botella de agua, al hijo le cuesta abrirla, pero solo un poquito porque no está tan dura, pero le está costando un poquito. Entonces el padre, claro, yo te la abro, ven, yo mismo te doy el agua. Entonces le empiezan a hacer absolutamente toda la persona y no le dejan tener esa autonomía y esa libertad, lo cual va a hacer que el hijo al final se vuelva dependiente totalmente al padre. Porque claro, nosotros gran parte de nuestra vida vamos a depender de nuestros padres y eso no está mal. Pero nosotros también tenemos que reconocer que va a haber un momento en el que se va a acabar esa dependencia que tenemos hacia ellos, o se debería acabar para nosotros ya empezar nuestra vida como independientes. También vamos a tener el duelo crónico o siliente, que es esa negación y culpa. O sea, estos padres van a ser muy exigentes con su hijo. Es como que no van a reconocer que quizás esta persona no es que necesite que le bajen la exigencia, pero si le van a poner una exigencia a este nivel, va a necesitar cada uno de los apoyos para llegar y cumplir esa exigencia. Entonces vamos a encontrar padres que pueden llegar a ser encapsuladores, pueden llegar a ser violentos con sus hijos, que le digan, no, pero es que tú cómo no vas a poder, tienes que poder como pueden todos tus compañeros, a pesar de que biológicamente te digan que no puedes hacer eso, pues tú lo vas a tener que hacer. Tú lo vas a tener que hacer como todos tus compañeros, y le exigen, pero nunca le demuestran apoyos, ¿ok? Entonces lo intentan tratar. Si es una persona con autismo, tenemos que reconocer que no puede ser y no va a necesitar los mismos apoyos que una persona que no tiene autismo. Entonces el querer que esta persona con autismo llegue donde está esta persona sin autismo, sin ningún apoyo, sino él verá cómo hace, por simplemente violencia, por gritarle, es básicamente encapsular al niño y complicarle más la vida. Y finalmente luego el duelo desorganizado. O sea, yo puedo empezar con depresión, después ira y culpa, después la negación y pues después la negociación. Básicamente no siguen una secuencia adecuada. Y claro, las cosas de los pasos son muy difíciles de seguir, pero hay veces que son necesarias. Entonces, estos padres, al no seguir ese proceso de una secuencia adecuada, lo que pueden estar haciendo es complicarse más. O sea, les va a costar mucho más el poder llegar
a tener esa aceptación. O puede que lleguen a la aceptación de mentiras, que piensen, ah, no, ya está bien, pero después vuelven y llegan a la ira y la culpa y se sienten culpables y no, qué dolor. Y se dan cuenta que realmente no han hecho un buen duelo.